Voy a platicar esta mañana con Ana Cristina Ruelas, ella es directora de la organización no gubernamental Artículo 19, para que nos platique también su punto de vista y el punto de vista de esta ONG sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cómo está, Ana Cristina? Me da mucho gusto saludarle. Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Pues, ¿cómo ven ustedes esto que ocurrió ya para el fin de semana en el Congreso de la Unión? Pues creo que antes que nada lo que llama la atención es la falta de reconocimiento del Senado de la voz ciudadana de nivel nacional y el nivel internacional. Nunca antes en la historia tal vez del país había habido tantos pronunciamientos de expertos a nivel nacional e internacional respecto a la aprobación de una ley. En este caso vimos que por primera vez voces como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado desde Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado aquí, los expertos independientes de la ONU en materia de desapariciones forzadas, de tortura, etcétera, se pronunciaron al respecto de esta ley solicitando que no fuera aprobada y al final el Senado terminó omitiendo estas voces expertas y decidió aprobar la ley. Creo que ese es un primer mensaje de parte de los senadores de no nos importa su voz, que no hay que dejar de lado y que al final a pesar de todas estas advertencias lo que hicieron es decir no nos importa, estamos por encima de la Constitución, porque como ya hemos visto en numerosas ocasiones, no solamente en la Ley de Seguridad Interior, vemos que los senadores se sienten por encima de la Constitución y este es un caso clarísimo en el que numerosos artículos de la ley están contraviendo no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales que fueron ratificados por el Estado mexicano. Entonces eso por una parte. Desde artículo 19 nos preocupa prácticamente tres aspectos muy relevantes. Uno, tiene que ver con la falta de posibilidades de un escrutinio público y de transparencia de las Fuerzas Armadas en las labores que lleven a cabo en materia de seguridad interior. ¿A qué me refiero? Actualmente, las Fuerzas Armadas, como cualquier otra autoridad, tienen que rendir cuentas sobre aquellos operativos que llevan a cabo en conjunto con otras fuerzas de seguridad, lo que le permite esta ley es hacerlo en total opacidad, es decir, toda la información relacionada con esta ley va a ser reservada y no vamos a tener la posibilidad de determinar si hubo legalidad en estas gestiones. Es importante recordar que una de las grandes promesas de Enrique Peña Nieto al inicio de su gestión tenía que ver con justo hacer que todas las autoridades fueran sujetas a mayor rendición de cuentas y a mayor transparencia. Bueno, aquí le están dando pauta al Ejército, a la Marina, para el blindaje total, para ejercer todas sus labores en total opacidad, pero además sin ningún control ciudadano y sin ningún otro tipo de control. Esto es algo muy, muy preocupante, que contraviene cualquier actitud democrática de cualquier país. Uh-huh. Por otro lado, nos preocupa mucho. Conocemos y sabemos que tanto las protestas como los procesos electorales se convierten en focos rojos en cuanto al ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Aquí en México hemos visto en un sinnúmero de ocasiones como las protestas y los procesos electorales se convierten en momentos en los que puede haber algún tipo de fricción, algún tipo de conflictos, y es importantísimo que se garantice la libre expresión, la libre protesta, la libre asociación, pero al mismo tiempo que no se utilice la fuerza. Y aquí preocupa que históricamente lo que hemos visto es que cuando existen operativos conjuntos, al unirse las distintas fuerzas de seguridad, puede haber momentos de represión y de uso indiscriminado de la fuerza, y esto también es algo que permite esta ley
al final dar pauta a que el ejército, al tomar el mando de estos operativos conjuntos, pues se pueda llegar a hacer uso de la fuerza indiscriminada y desproporcionada. Esa es otra de las cuestiones que nos preocupan. Y finalmente, no sé si recuerdas, pero este año justo hicimos mención sobre el gobierno espiando a ciudadanos y a periodistas. Pues otra de las cuestiones que permite esta ley es una vigilancia de parte de las Fuerzas Armadas a civiles sin ningún tipo de control judicial, es decir, ya ni siquiera tendríamos la posibilidad de decir es que es necesario porque existe un código penal que dice que tiene que haber controles judiciales, existe otras legislaciones a nivel internacional, no, aquí dice no necesita controles judiciales, las Fuerzas Armadas pueden vigilarte. Pueden hacer labores de inteligencia sin control. Y además, si tomamos en cuenta lo primero que dije, la falta de transparencia, pues estamos en un tema muy grave. ¿Qué va a pasar en relación con todas estas quejas, Ana Cristina? Porque pareciera que la sordera oficial pues es lo de hoy, es lo de moda, ¿verdad? Y ante esto, bueno, pues seguramente no será la excepción. ¿Hay manera de revertir esto por la vía legal, tanto interna como nacional, como internacional? Pues, por un lado, tanto los municipios como los estados, los presidentes municipales como los gobernadores pueden iniciar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que se determine que esta ley está pues de alguna manera sobrepasando las competencias de los estados y de los municipios, y esto podría generar efectos positivos en una discusión dentro de la Corte. Otra de las cuestiones que ya fue anunciada por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que esperaríamos que también hiciera el INAI tienen que ver con las acciones de inconstitucionalidad en todos estos artículos que contravienen la Constitución y que violan los derechos humanos o los tratados internacionales de derechos humanos. Por parte de los ciudadanos, nosotros podemos iniciar un grupo de amparos en contra de la ley cuando afecta de alguna manera el ejercicio de derechos. Es decir, artículo 19, siendo una organización que defiende el derecho a la información y la libertad de expresión, podría impugnar estos tres artículos a los que hago referencia. Y otras organizaciones que tienen un interés legítimo respecto a su objeto social también podrían iniciar estas acciones. En todo caso, es responsabilidad ahora, pues sí, de la Suprema Corte de Justicia de analizar cada una de estas cuestiones, en el caso de las controversias y las acciones, y del Poder Judicial, los amparos contra leyes, ¿no? Esperamos de alguna manera que este procedimiento sea lo más rápido posible para que no pueda ser aplicado como se espera. Porque al final, Martín, una de las cuestiones que no podemos dejar de recordar es que el ejército lleva en las calles ya 10 años y no nos sentimos más seguros por eso. Sí, no. No, es que es una distorsión, o sea, lo que estamos viendo es una distorsión, pero pues le voy a repetir lo que dijo Renato Sales hace unas horas, dice, no es lo ideal, pero pues es lo que tenemos. O sea, imagínese cuando ya un gobernante le dice al pueblo, pues es que no es lo que quisiéramos, pero pues es lo que hay, ¿no? O sea, pues qué fácil, ¿no? Exactamente, y eso es lo que es muy preocupante, pues sí, que no se responsabilice tanto los gobernadores como los partidos políticos de que la falta de seguridad no tiene que ver con sacar al ejército a las calles. Nosotros reconocemos que las Fuerzas Armadas tienen una labor específica en un gobierno. El problema es que lo que se tiene que hacer aquí es fortalecer a las policías y garantizar otras medidas de seguridad. Hoy por hoy llevamos 10 años con el ejército en las calles y por lo menos no se puede agarrar el coche para ir hasta Tamaulipas. ¿No? Y han estado ahí. ¿No? Bueno. Esto es una preocupación. Así es, Ana Cristina, le agradezco mucho. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de todo el trabajo que ustedes están realizando al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Martín.
Gracias. Es Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, una de las organizaciones no gubernamentales que ha estado insistiendo en toda esta situación que conlleva la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.